Deo gracias. Salve Salve María. Salve María, San Muy Elisa. buenas noches, señor José, ¿cómo está? Estoy pues Queridos muy amigos. feliz. Creo que la época más feliz, aunque yo no entiendo cómo puede haber gente que se pone triste en esta época. Yo sé que a veces es difícil cuando hay ciertas circunstancias que afectan muy personalmente a las personas, pero aún eso, si tenemos la vista puesta en las cosas de lo alto con fe, realmente Podemos llenarnos de alegría, de esperanza, de de esperanza. Sí, pero ya estamos terminando un bienestar, año. consuelo. Justamente nuestro año común civil es de fin de año. Sabemos que litúrgicamente estamos iniciando el año en este tiempo de Adviento, esperando el gran nacimiento de nuestro Señor. Y bueno, qué mejor motivo para llenarnos de alegría e iniciar asimismo este programa con una oración dedicada al Niño Jesús. Es una oración extraída de la novena, estamos en plena novena de la Navidad y esta está dedicada especialmente a este Niño Jesús que viene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Niño Jesús, danos abundantes gracias para que nuestro corazón, más que en la gruta de Belén, más que en la propia ciudad de Belén, esté preparado para recibirte a ti. Infunde en nuestras almas una inocencia, que sea dentro de nosotros como una antorcha ardiente, semejante a tu infinita inocencia. Ayúdanos a amar la pureza de alma y cuerpo y que seamos verdaderamente desprendidos de todo lo que nos aleja de ti. Por la intercesión de María Santísima, San José y San José, te pedimos, oh Divino Niño Jesús, que acojas la recitación que cada uno tiene, no solo en la novena, sino en nuestras vidas personales, para alcanzar todas las gracias que tanto necesitamos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu del Hijo Santo. Espíritu Santo. Pues bien, estamos llegando al tercer programa en esta, digamos, saga, secuela que estamos reflejando del libro María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres, obra escrita por Monseñor Juan Escognamiglio Cladías, fundador de los Heraldos del Evangelio, Padre espiritual nuestro, que ya debe estar en el cielo y que debe estar muy contento justamente en esta época y asistiéndonos desde allá, para terminar de relatarles el capítulo referente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la aparición del hombre Dios en la historia de la humanidad, que va a terminar justamente con la Epifanía, que es la visita de los reyes de Oriente, los reyes de Tarsis. Pues bien, continuando entonces este relato, les pedimos, si a quienes no hayan visto nuestros anteriores programas, pueden acceder a la plataforma de YouTube y ver los dos anteriores programas que vemos cómo ha sido el tema de la venida del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora continuamos a partir de la presentación en el templo. Terminada la comida, San José condujo a los dos sacerdotes a Jerusalén. Hasta ese día la Sagrada Familia había permanecido en la gruta, a pesar de la precariedad, pues Nuestra Señora, por respeto a lo establecido en la ley y para no escandalizar a los que desconocían su parto virginal, prefirió no trasladarse en ese periodo. ¿Qué decía la ley? Según la ley mosaica, la madre que daba a luz quedaba legalmente impura por 40 días si le había nacido un hijo, y 80 si era hija. Ella no podía durante ese tiempo participar de los actos religiosos públicos. Por tanto, continuando el relato, aún estaba combinado que finalizado ese plazo, se trasladarían para la casa de Judas, el tío de San José.
situada en una colina no muy distante de Belén, en una propiedad que heredara de Matá, su padre. Su esposa Raquel y su hijo Simeón estaban exultantes por la perspectiva de convivir de cerca con la Sagrada Familia. Allí esperarían los días restantes hasta los ritos de la purificación de la madre y del rescate del hijo primogénito, que debían realizarse 40 días después del nacimiento. La presentación en el templo se dio por expreso deseo del niño Jesús. Él, que hasta entonces no había hecho uso de la palabra, a fin de asemejarse en todo a los hombres, excepto en el pecado, se comunicaba continuamente, de forma mística con sus padres, con María y José, qué bonito. Y les hiciera saber su deseo de cumplir en todo la ley para dar buen ejemplo de humildad y de obediencia. Sobre este punto, ¿qué dice el doctor Angélico Santo Tomás? Que convenía también a la madre que fuese configurada por la humildad del hijo, pues Dios da su gracia a los humildes, dicen en la carta de Santiago 4:6. Por eso, Cristo, aunque no estando sujeto a la ley, quiso someterse a la circuncisión y otras imposiciones de la ley para dar ejemplo de humildad y de obediencia, para aprobar la ley y para retirar de los judíos la ocasión de calumniarlo. Por esas mismas razones quiso que su madre cumpliese todas las observancias de la ley, aunque no estuviese sujeta a ellas. Ni naturalmente estaría sujeta a Nuestra Señora, porque ella no estaba impura, ¿no? La criatura perfecta de Dios. Prosiguiendo el relato. El Evangelio de San Lucas narra el episodio con singularidad llena de unción y de imponderables que lo caracteriza. En él se menciona explícitamente la purificación de la madre, pero la tradición de la Iglesia testifica que ella se dio, pues la fiesta litúrgica para conmemorar este paso de la vida de Nuestra Señora es celebrada desde tiempos muy antiguos. Para este rito, los esposos debían ofrecer un cordero en holocausto y una palomita o una tórtola en sacrificio por el pecado, a fin de purificar legalmente a la madre. O un par de tórtolas o 2 palomitas en caso de que sus posesiones no les permitiese llevar un cordero. Ya el rescate del primogénito era hecho mediante el pago de determinada cuantía equivalente al salario de un mes, destinada al servicio del templo. Causa de pérdida y salvación para muchos. Transcurridos los días de purificación de la madre según la ley de Moisés, observados por la Santísima Virgen solamente por humildad, ya que el nacimiento de su hijo la había santificado aún más. El santo matrimonio llevó al niño al templo para presentarlo al Señor, conforme prescrito en el libro del Éxodo 13:12. De hecho, todo primogénito varón debía ser consagrado a Dios. Ese gesto casi ordinario para una familia hebrea se revestía de gran significado y simbolismo en el caso de Jesús. Él era el primogénito de la creación, que sería rescatado según la ley, para ser ofrecido más tarde como víctima de suave olor por la redención del género humano. Nuestra Señora y San José emprendieron el viaje relativamente corto en esta impostación,
Ambos analizaban con discreta atención los movimientos del alma del niño, que se mostraba por momentos emocionado ante la perspectiva de ver con sus ojos humanos el templo que su padre había santificado y en el que él mismo, como Verbo eterno, había manifestado su gloria. Ese sería el magnífico teatro de innumerables luchas de él contra los falsos israelitas, luchas que culminarían con su muerte y resurrección. Por otra parte, María y José, que tanto amaban aquel bendito edificio, percibían claramente que su encanto y fascinación se hallaban contenidos de modo insuperable en el corazón de Jesús. Él era el verdadero templo de Dios, en el cual habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Así, la visita del niño Dios a Jerusalén marcaba el final de una etapa y el inicio de otra, mucho más gloriosa que la anterior. La vieja construcción levantada por Herodes cedería su antiguo esplendor al auténtico templo del Padre, que allí se presentaba pequeñito, pero rebosante de gracia y de verdad. Después de haber contemplado a su hijo recién nacido, Nuestra Señora comenzó a considerar el templo de Jerusalén como una sombra. Ella comprendía bien que el culto allí celebrado era tan solo una figura imperfecta de las realidades celestiales que su hijo venía trayendo como sumo sacerdote, encargado de un ministerio mucho más excelente que el de Moisés y Aarón, porque había sido constituido mediador de una alianza sellada por mejores promesas, la vida eterna en la presencia de Dios. Al llegar a la explanada del templo, la Sagrada Familia se cruzó con el justo y piadoso Simeón, que impulsado por el Espíritu Santo y afrontando los dolores e incomodidades de la edad, se dirigía al recinto sagrado con la certeza interior de encontrar al Mesías. A la vista de José y María, a quienes estimaba y tanto había ayudado, lo llenó de alegría. Aún mayor fue su alegría cuando vio al niño. Su alma transbordaba de consolación, la más intensa de su vida, y con corazón paternal mostró a Jesús su afecto, su veneración y su encanto. El niño, brillante como un sol, retribuyó con efusividad las caricias del anciano, tratándolo con una conmovedora ternura. Era el premio de la confianza. Dios siempre cumple su palabra. Desde joven Simeón había luchado con denuedo por la consolación de Israel sin perder jamás la esperanza. Como recompensa por su actitud heroica, le fue prometido que no moriría sin ver al Cristo. Los años, sin embargo, pasaban. El peso de su edad se hacía sentir. Las energías menguaban, pero la fe en la certeza interior permaneció firme como una roca. Yo veré, si Dios es fiel, como enseña el Salmo, ninguno de los que en vos esperan será confundido. Aconsejados por Simeón, María y José, se apresuraron a cumplir los preceptos de la ley. Después de cumplidos, pudieron prolongar el convivio. Simeón tomó al niño en sus brazos y cantó su himno profético. Ahora, Señor, conforme a tu promesa, puedes dejar partir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo
y le dijo a Nuestra Señora: este niño será causa tanto de caída como de resurgimiento para muchos en Israel. Él será un signo de contradicción. Así serán revelados los pensamientos de muchos corazones en cuanto a ti. Una espada te traspasará el alma. Las palabras del sacerdote también fueron escuchadas por la profetisa Ana, encantada con todo lo que había visto y oído. Ella se dedicó a comunicar la buena noticia del nacimiento del Mesías a los habitantes de Jerusalén, que esperaban la intervención divina. Terminado el convivio entre la Sagrada Familia y los dos venerables ancianos, comenzó el viaje de regreso a la casa de Judas. El camino, ya conocido por el santo matrimonio, favorecía la contemplación. El día había estado lleno de impresiones sobrenaturales, llenas de contenido y simbolismo. La predicción de Simeón sobre el futuro del niño tomaba la mente purísima de Nuestra Señora. Él sería un divisor de aguas en Israel para desenmascarar al mal por completo. Por otro lado, la profecía sobre la espada de dolor hacía con que reflexionase con mayor claridad sobre su propia misión corredentora. En sus brazos Jesús acariciaba con delicadeza, como confidenciándole: mira, mi madre, mi paraíso, yo tan pequeñito estoy dispuesto a dar mi vida por amor al Padre. ¿Vos me entregaréis a Él? ¿Estaréis unida a mí en este momento angustioso? María, comprendiendo este lenguaje divinamente mudo, abrazó y besó a su hijo, estrechándolo contra su pecho. En silencio, pero consciente de ser escuchada por él, le manifestó entonces el propósito que nunca lo abandonaría, como lo describe el doctor Plinio en una conferencia en Sao Paulo. Os adoro, hijo mío, pero si fuese preciso sacrificaros para aplastar al demonio, para derrotar el poder de las tinieblas y para que se instaure vuestro reino en la tierra, estoy de acuerdo con vuestro holocausto. Yo os entrego. Yo, por así decirlo, te inmolo. Oh bendito Gladio del dolor, profetizado por Simeón. Quiero que atravieses mi corazón, a fin de que el mal sea humillado y el bien exaltado. Me uno a las intenciones santísimas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y acepto ese sacrificio desgarrador. Hágase la voluntad del Padre, yo quiero eso, y no dejaré de quererlo un solo instante, con toda la intensidad de mi ser. Qué impresionante. Qué entrega. Entrega de madre de la humanidad. Uh-huh. 33 años del Huerto de los Olivos. La acción de la providencia en relación con los elegidos es, sin duda, misteriosa, pero de altísima sabiduría. Con 33 años de anticipación, Dios avisó a Nuestra Señora a través de un profeta de la espada de dolor que atravesaría su alma al pie de la cruz. Ella cargó la previsión de ese dolor, que de por sí ya representaba un terrible sufrimiento, viendo cada día más nítida la silueta de la cruz. De ese modo, su alma inmaculada fue perfeccionándose en la aceptación de las amarguras que vendrían,
incluso para el Espíritu Santísimo de la Reina de los Mártires, la previsión fuerte, valiente, razonable, incluso se podría decir varonil del dolor, significaba un factor de crecimiento en la unión con Dios. Desde el primer momento de su concepción, Nuestra Señora tuvo una unión sublime con la Trinidad, insondable para una mente humana. Sin embargo, a ese caudal de gracias incalculables era necesario que se sumase la perspectiva del sufrimiento. Durante años y años, a fin de grabar a fuego la convicción de que la vida del hombre sobre la tierra está hecha de lucha y que él debe afrontar los dramas con calma, fidelidad y heroísmo. La profecía de Simeón establece de forma admirable analogía entre la vida de nuestro Señor y la de su madre. Se puede afirmar que la existencia terrena de María constituye en 33 años de huerto de los olivos, en los cuales previó lo peor, aunque en medio de alegrías indecibles. Nuestra Señora vería crecer a su hijo y encaminarse para la vida pública, consciente de que este gladio de dolor la esperaba. Era necesario, por tanto, prepararse para que, en la hora suprema del Calvario, estuviera a la altura de los acontecimientos. ¿Y cuál fue el resultado mientras tantos hombres desertaron? La madre lacrimosa se mantuvo firme junto al divino crucificado, sin desfallecimientos, sin dejarse quebrar en lo más mínimo por el peso de los tormentos, sin desorientarse, sin retroceder jamás. Nunca nadie sufrió tanto con tanto dominio de sí mismo, comprendiendo la lógica de lo que estaba pasando y odiando con tremenda fuerza el mal en cuanto Virgen de los Dolores. Pero no únicamente. La espada del dolor también se convirtió en el gladio de la fe intrépida de María, con la que, unida a su hijo, ella mataría a la propia muerte al pie de la cruz. Nuestra Señora fue la única que conservó intacta y refulgente la virtud de la fe. Gracias a la expectativa del sufrimiento, encarada con confianza filial en Dios, de hecho, omitidos los aspectos sobrenaturales del drama de Cristo, su muerte sería una catástrofe y su vida un fracaso. Una madre de horizontes naturalistas, cuyo hijo tuviese las cualidades del divino maestro y viniese a naufragar en la tragedia del Gólgota, pensaría haber presenciado el evento más frustrante de toda la historia. Para Nuestra Señora, sin embargo, la aceptación consciente, resignada y decidida de la espada del dolor significó como premio una fe inquebrantable en la resurrección de su Hijo. Él podría atravesar por el valle tenebroso de la muerte, pero su vida se extinguiría. Su triunfo llegaría radiante el día de Pascua y esa fe la sustentó a lo largo de 33 años, dándole un coraje mayor al de todos los mártires juntos. Qué bonito, cómo este significado de la profecía de Simeón sobre Nuestra Señora, que una espada de dolor traspasaría su corazón. Pues bien, continuando el desarrollo de estos eventos, en torno a la presentación de Nuestra Señora y del niño en el templo. Concluidos los ritos prescritos por Moisés, Simeón tomó de nuevo al niño en sus brazos y exclamó:
Ahora, Señor, deja a vuestro siervo ir en paz, según vuestra palabra, porque mis ojos vieron vuestra salvación que preparaste delante de todos los pueblos como luz para iluminar las naciones y para la gloria de vuestro pueblo Israel. Después bendijo a la Sagrada Familia y volviéndose a Nuestra Señora, habiéndole anunciado que una espada traspasaría su alma, le explicó entonces que ella tendría un papel especialísimo durante la pasión de su Hijo y que sería con él la corredentora de los hombres. En ese momento, otro personaje entra en escena, otro personaje santo. La profetisa Ana llegó al templo y también tomada de una santa alegría, por la gratísima sorpresa, fue a saludar al santo matrimonio y al niño, quedando extasiada al ver la mirada purísima e inteligente de aquel recién nacido, después de más de un año sin ver a Nuestra Señora y a San José. Su corazón estaba herido por las saudades, por la melancolía, por las nostalgias. Reencontrarlos en el templo en compañía de Simeón era una escena que no esperaba. También su confianza y rectitud fueron premiados con generosidad insuperable. Después de conversar con Nuestra Señora y convivir con mucho afecto y abrazar al niño, miró a San José con profundo respeto y le dijo: veo en ti un nuevo Abraham que tendrá que entregar a su propio hijo a fin de que se cumplan los designios del Señor. En efecto, San José sabía que el ritual del rescate de los primogénitos había sido establecido con vistas al ofrecimiento del Redentor, que en aquel día se realizaba. Todos los padres de Israel rescataban a sus respectivos hijos, mas él, conociendo la voluntad divina respecto a Jesús, lo entregaba para que un día fuese crucificado. Así aceptando los dolores de la pasión de nuestro Señor y asumiendo su sacrificio en el Calvario, fue sacerdote en ese acto, San José, en el cual también se ofreció silenciosamente como víctima expiatoria en unión con su Hijo. Qué interesante. Ahora vamos a entrar al relato de los Reyes Magos que conocemos, tal cual, ¿no? Es una pregunta que muchos tal vez nos hemos hecho. ¿En qué momento llegan los Reyes? Porque en los nacimientos que armamos siempre ya los ponemos a todos juntos, ¿no? Los Claro. Reyes y todas las imágenes que supuestamente conocemos de la historia de la Navidad. Pero tienen un momento de llegada a estos Reyes y ahora vamos a conocer eso en este relato. Los Reyes de Tarsis. Jerusalén dormía plácidamente, en la mediocre calma de una vida sin sobresaltos. Cuando en las últimas luminosidades del diluvio, una caravana ruidosa y solemne hizo su ingreso por su puerta oriental. San Mateo describe el episodio con la sencillez llena de poesía que caracteriza al Evangelio. Habiendo nacido Jesús en la ciudad de Belén, en Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí que algunos magos de Oriente llegaron a Jerusalén. Mateo 2:1. Herodes fue alertado de inmediato en su palacio, ya que esos misteriosos personajes, nimbados de los encantos orientales, le pedían audiencia. El asunto a ser tratado no era comercial ni político, sino religioso. Le preguntaron ellos: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella en Oriente y vinimos a adorarlo. El tetrarca y toda Jerusalén, despertados por la curiosidad, se turbaron. Extraña reacción de quienes les competía estar en la ansiosa espera del Mesías, que salvaría a Israel de sus enemigos.
¿No deberían haberse regocijado al ver la mano de Dios guiando a extranjeros a adorar a su ungido? Tomado por sorpresa, el cínico tirano reunió a los escribas y les interrogó sobre el lugar donde había de nacer el Cristo. Conocedores de las profecías, con fría ciencia indicaron la ciudad de David, como Miqueas había anunciado. Los magos se extrañaron de la mal disimulada indiferencia general. Imaginaron encontrar una ciudad en celebración por el rey recién nacido y se encontraron con la indiferencia intelectualista de los escribas, la desconfianza de los judíos y la ignorancia de Herodes. ¡Qué enorme decepción! A eso se sumó el hecho de que la estrella había desaparecido. ¿Por qué razón? Recuperado el susto, Herodes comenzó a tramar en su corazón. Hombre de la peor clase, mentía cuando hablaba y cuando permanecía en silencio maquinaba maldades. Entonces llamó en secreto a los magos y les dijo, fingiendo la más piadosa de las intenciones, vayan y procuren obtener información exacta sobre el niño. Y cuando lo encontrares, avísenme para que yo también vaya y lo adore, tal y como se relata en Mateo 2:8. Sin embargo, sus planes eran bastante diferentes, como muestra el mismo Evangelio. Asusado por los elementos más infames del Sanedrín, no tardarían en ponerlos en práctica. Los reyes, venidos de lejos y viajando en compañía de una estrella, no temían a la noche, tanto más cuanto que el firmamento estaba límpido como un cristal decorado de luces. Partieron inmediatamente rumbo a Belén. Y he aquí que la estrella reapareció delante de ellos, causándoles gran alegría. Se diría que Herodes y los habitantes de Jerusalén no eran dignos de avistarla. Guiados por el ángel que había asumido la apariencia de una estrella, encontraron sin dificultad el lugar donde estaba el niño. Los santos esposos, visados místicamente de la simpática y pintoresca visita, habían organizado una pequeña ceremonia para recibir a los Reyes Magos, según la solemnidad propia a Jesús. Como jefe de familia, San José los esperaría en la entrada de la casa, mientras que Nuestra Señora iba a permanecer en el interior, con el niño en su regazo, con las luces encendidas y algunas delicias preparadas por la comitiva. Los magos se sorprendieron por la sencillez del lugar, opuesta a la majestad del varón que los acogía. El contraste con Jerusalén era patente. Allí habían encontrado con la suntuosidad del templo y de los edificios, así como con el lujo de la corte de Herodes. Las personas, sin embargo, estaban muy por debajo de la magnificencia de los edificios. En Belén sucedía lo contrario. Por su intuición oriental, dedujeron que el futuro estaría marcado por el espíritu de la Sagrada Familia y que a su sombra nacería una civilización mucho más fulgurante que la existente en la capital de Judea. Tomados por el clima de bendiciones del ambiente, entraron a la casa en solemne cortejo y encontraron al niño tiernamente acunado en los brazos de María. Entonces se arrodillaron delante de él y lo adoraron. Después abrieron sus cofres y les ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El convivio vivaz y al mismo tiempo sacral que siguió a la entrega de los presentes marcó para siempre el alma de aquellos hombres generosos y audaces que habían empleado su ciencia en investigar los designios divinos,
con miras a la salvación y no al lucro. Esa noche el espíritu vencía sobremanera a la materia, haciendo subir un perfume suave, de suave olor al cielo. Al regresar a sus países de origen, los magos fueron avisados en un sueño para que no regresaran a Herodes, motivo por el que eligieron otro camino. Se cumplía el anuncio profético del Salmo. Los reyes de Tarsis y de las islas le traerán presentes. Los reyes de Arabia y de Sabá le ofrecerán sus regalos. Todos los reyes han de adorarlo, todas las naciones le servirán. Un dato muy interesante. De San Juan Crisóstomo sobre la estrella. La estrella se trataba en realidad de un ángel del Señor, que bajo la forma de luz los condujo a los reyes de Tarsis hasta la casa de Judas, donde aún estaba instalada la Sagrada Familia. Ese dato es bien bonito, porque normalmente todos pensamos que los reyes llegaron a la gruta, allá en Belén, y no, pasaron varios días, incluso la presentación del niño ante Simeón y todo esto según el rito y las costumbres y la tradición, y luego de varios días recién llegan los reyes a esta casa, a esta casita humilde de Judas, del tío San José. Muy bien. Varios autores son de esta tesis respecto de que la estrella era un ángel en forma de luz. Pues aquella no era una estrella cualquiera. San Juan Crisóstomo, por ejemplo, no vacila en afirmar que no se trataba de una estrella común, sino de una fuerza invisible que tomó la apariencia de estrella y que lo que se prueba sobre todo por el camino que siguió. O sea, aparece, desaparece, reaparece y los conduce exactamente al lugar, ¿no? Esa estrella, sin duda, correspondía a un evento milagroso, fuera del curso natural de los cuerpos celestes, como observa San Ignacio de Antioquía. Un astro brilla en el cielo más que todos los astros. Su luz era indecible y su novedad admirable. Todos los astros, juntamente con el sol y la luna, formaron coro en torno del astro y él proyectó su luz más que todos los otros, dice San Ignacio de Antioquía. Ahora bien, y sobre los presentes que ofrecieron los santos, los reyes virtuosos, reyes de Tarsis, los reyes magos. Los santos padres interpretan el simbolismo de los dones traídos por los magos. Según San Agustín, la estrella indicaba que aquel a quien los magos buscaban era merecedor de adoración. Solo Dios es adorable, ¿no? No en tanto, llevaba carne humana en la cual nos prefiguraba y en la cual había de morir por nosotros en el momento oportuno. Por este motivo los magos le ofrecieron no solo oro e incienso, como señal de honra y adoración respectivamente, sino también mirra, porque debía ser sepultado. Esto lo señala San Agustín. San Gregorio Magno también considera el mismo simbolismo y añade: en verdad, el oro, el incienso y la mirra pueden aún significar otra cosa. En efecto, el oro designa la sabiduría, como atestigua Salomón. Un tesoro inagotable reposa en los labios del sabio, dice en Proverbios 21:20. El incienso, quemado delante de Dios, expresa la fuerza de la oración, como testigua el salmista. Que suba mi oración como incienso en tu presencia. Salmo 142. En cuanto a la mirra, ella figura la mortificación de nuestra carne. Qué bonito. Y para San León Magno, en la carne, los magos adoran al Verbo en la infancia
la sabiduría, y en la debilidad, la omnipotencia. Por eso a Dios ofrecen incienso al hombre, mirra y al rey y oro, sabiendo que honran en la unidad las naturalezas divina y humana. Hermoso. Qué increíble. Los magos fueron los primeros en reconocer a Dios humanado y porque lo adoraron. Por eso mismo Exactamente, ellos ¿no? se asombran llegando a Jerusalén y en su inocencia preguntar, ¿dónde está el rey? Y que nadie se inmutaba y nadie sabía nada, ¿no? Sí. Continuando el relato, pues bien, la pequeña nube de Elías. La adoración de los magos abrió panoramas grandiosos para Nuestra Señora. Ella esperaba con fervor la redención de Israel, pero cuando vio a aquellos reyes de tierras lejanas, arrebatados por el Dios infante, recibió la confirmación de algo que en diversas ocasiones le había pasado por la mente. La salvación operada por Jesús sería universal. De ese modo se entendía el oráculo de Isaías que señalaba, al final de los tiempos sucederá que el monte de la casa del Señor se colocará enfrente de las montañas y dominará las colinas. Para allí acudirán todas las gentes y los pueblos vendrán en multitud. Venid, dirán ellos, subamos a la montaña del Señor, a la casa de Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y hollaremos sus sendas, porque de Sión debe salir la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Le bastó a María Santísima contemplar aquella caravana de Oriente para comprender la futura conversión de los paganos. Así como una pequeña nube surgida en el horizonte llevó a Elías a anunciar una lluvia torrencial, la vista de los magos fue suficiente para que el espíritu profético de la Madre de Dios previese el nacimiento de un nuevo Israel, ya no formado a base de lazos de sangre, sino sobre la base de lazos de fe mucho más fuertes. Junto con esta consideración, un nobilísimo sentimiento nacía en su interior. Ella percibía que su corazón maternal, todo consagrado al cuidado de su divino Hijo, se abría a una multitud de nuevos hijos, hermanos de Jesús, que vendrían de oriente y occidente, fascinados por el fulgor de Cristo, la espada del dolor que ella había aceptado con total adhesión y ardor al penetrar en su alma, la había ensanchado casi infinitamente, permitiéndole amar a cada uno de estos nuevos hijos con un aprecio indecible. Se consolidaba su vocación a la maternidad universal, fundamento de la misión de medianera de todas las gracias. En este punto, Santo Tomás de Aquino hace un apunte. Dice, destaca la relación de esa maternidad universal y mediación con la maternidad divina. La bienaventurada Virgen María obtuvo tal plenitud de gracia que se tornó la más próxima al autor de la gracia, hasta el punto de recibir en sí a aquel que está lleno de toda gracia. Y al darlo a luz, hizo con que de alguna manera la gracia derivase para todos. Piedra de tropiezo. En las noches que antecedieron al retorno de Nazaret, antes de conciliar el sueño, Nuestra Señora rezaba y meditaba. Ver a su divino Hijo durmiendo plácidamente le inspiraba una paz y serenidad muy especiales, componiendo un escenario ideal para indagar los misterios de Dios sobre la vida y misión de Él. Analizaba la desconfianza de los corazones ante la noticia del nacimiento del Mesías
y el hecho de que el Salvador vino al mundo en presencia de algunos testigos, tal vez para simbolizar el reducido número de justos que él encontrará cuando regrese por segunda vez. ¿Cómo explicar que este frágil niño pueda dividir tan desproporcionadamente la historia y las almas por su mera existencia? El resto fiel exultaba de júbilo, pero la mayoría bostezaba de mala gana al escuchar la buena nueva que Israel había estado esperando durante siglos. El instinto del mal huele con malicia la inocencia. El pecado de nuestros primeros padres confirió a los hijos de las tinieblas una insaciabilidad de destruir toda forma de candura y de bondad. Por ese motivo no hay lugar para las ilusiones. Donde brille la inocencia también estará la trama, aunque oculta, de los enemigos de Dios. El profeta Simeón consideró muy acertadamente al niño Jesús ya en sus primeros días de vida como una inmensa piedra de escándalo. Hermosa y severa lección para los hijos de la luz, pensaba María Santísima. Jesús nace recibiendo en su pecho el torrente de un desprecio muy antiguo, pero al mismo tiempo se manifiesta capaz de aterrorizar a los malvados, siendo tan pequeñito. El ejemplo de David, vencedor contra Goliat, tomaba en él toda su fuerza de expresión. Su vida sería a cada paso un episodio de la lucha preconizada por el Creador en el Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Esta te herirá la cabeza. Y la confirmación de estas consideraciones estaba a las puertas. Qué impresionante, ¿no? Con esto cerramos este relato. En realidad, la partida de los magos encierra un capítulo en la vida de esta sagrada familia. Nuestra Señora, San José y el Divino Niño, hecho de alegría por el nacimiento del Niño Dios y por las más variadas manifestaciones de reverencia y adoración en relación a Él. De Simeón, ¿no? Los niñitos, de los pastores humildes, luego de los reyes de Tarsis, y por lo tanto la estrella de la caravana de los magos que se distanciaba en el horizonte hacía presagiar que los días de consolación, a estos días de consolación, les sucederían las espesas y amenazadoras nubes de la persecución. Que se replican hasta los días de hoy, porque si analizamos un poquito en estos últimos minutos que tenemos de programa, cómo estamos hoy como cristianos, como católicos, a la espera de esta Navidad en particular. Bueno, podemos ir revisando tal vez nuestras Navidades anteriores, pero lo cierto es que hoy estamos perdiendo el verdadero espíritu de la Navidad. Recordemos aquella noche y dejemos pues que ese espíritu que embargó a María y José en primera persona, a los pequeños curiosillos que entraron, parientes de José que entraron a la gruta, ese espíritu de júbilo que les llenó. Analicemos los pastores que llegaron también porque un ángel se les había revelado que había nacido en aquella gruta el Salvador, y en su inocencia fueron a saludar al Redentor. Analicemos la presencia de los Reyes Magos que llegaron días después para adorar a Jesús. Y tratemos de recuperar ese espíritu, José, de esa espera y que ha llegado el Redentor, ha nacido el Dios humanado. Ahí hay un punto muy importante, queridos amigos, pues el Dios de la virtud, el Dios de la inocencia, el Dios de la reconciliación, también viene y aparece en un momento de la historia para ser el premio de los fieles,
que esperaron pacientes, confiantes en la venida, Como en la Simeón. manifestación y en el cumplimiento de la palabra de Dios, Profetizada. ¿no? Porque no olvidemos que tal vez entre aquellos curiosillos o aquellos inocentes habían personas, habían almas que estaban expectantes a la venida, a la aparición del Mesías. Y entre ellos mismos, los santos profetas Simeón y Santa Ana, al servicio de Dios y en el templo, que no dejaron menguar su fe, pese a todas las contrariedades, las precariedades, la degradación de la clase sacerdotal, política de su entorno y con los que lidiaban día a día, sin menguar un poco la confianza y la esperanza de ver por lo menos al Mesías aparecer en escena, con la esperanza de que, siendo niño, Dios, pero ya en escena, los días del cambio, los días de ese reino fundacional, espiritual y del restablecimiento de la relación, de la amistad entre el hombre y Dios, de la misión salvífica, de la redención, ya ponían en marcha el plan misericordioso de la misericordia divina. Sin embargo, el mundo insiste en desconocer a Jesús, como dice Juan 1:10. Lucifer continúa odiando la Navidad y todo lo que conlleva. Si en Belén se encontraba la más sagrada de las familias, la propia santidad encarnada y el mayor acto de misericordia de Dios para la humanidad, precisamente hoy, por el ataque a la familia, a la virtud y a la religión, es por el que se desfigura hoy el auténtico espíritu navideño. La teoría está clara, pero ¿qué hacemos en la práctica? Que esta Navidad sea una ocasión para que también nosotros, todos los que estamos a la espera, nazcamos verdaderamente de nuevo. ¿Cómo? Pues imitando el ejemplo de María en Belén. Si ella conservó y conserva en su corazón todos los hechos ocurridos en torno al pesebre, por medio de ella, la Navidad alcanzará su máxima perfección. Creo que esta es la esperanza más grande. Pidámosle pues a María que nos ayude a vivir esta Navidad como lo vivió ella, con ese espíritu verdadero de contemplación, sin perder de vista, aunque no haya tenido un lugar donde ella pueda ser acogida para el nacimiento de su amado hijo, no importa, en una noche fría, allá sentada en la piedra, esperando, como hemos relatado, esperando que José limpie la gruta para poder entrar a recibir a su hijo, con paciencia, con amor, en contemplación y en oración, así como ella. Esperemos esta noche el nacimiento de nuestro Redentor. Y es bonito lo que usted señala, porque realmente Nuestra Señora, hemos visto en episodio tras episodio, digamos, o escena tras escena, en estos 3 relatos de estos 3 últimos programas, cómo inclusive ante un evento de esta magnitud, la prueba, o sea, la confianza, el bienestar, la bienquerencia, el abrazo de Dios a los corazones, pero también viene acompañada por la prueba, ¿no? Y la prueba individual, que en este caso se da, por ejemplo, en San José, que llegando a la tierra de la que era oriundo y donde tenía un montón de conocidos y parientes, ve cómo lo rechazan a su esposa y no tienen la mínima consideración por el estado de gravidez de Nuestra Señora. Y todo esto como lo va probando, pero es ¿quién? Nuestra Señora, que hay momentos en los que ella en silencio también lo soporta, lo guarda esto y lo medita en su corazón e intercede por José, tal la unión de almas, ¿no?, entre estos 2 santos,
que ella va sustentando la fe de San José y permite que luego, por la confianza de ella, San José sea consolado, ¿no? Al ver cómo Dios interviene y aprimoriza, aún siendo una gruta fría y humilde, acondiciona y pone las condiciones de tal manera de que ella siente y luego se lo transmite a San José, ser voluntad y ser esto, parte del Dios humanado, nacer en esos. Hermoso. Es que es un día Así, de con esa gracia. humildad. Es una noche de gracia, queridos amigos, la que vamos a revivir y recordar. La Nochebuena, a la espera de la medianoche, cuando nace el niño Jesús, pues es una noche donde se derraman abundantes gracias. No perdamos esta gran bendición de esa noche en estos pocos días ya que nos quedan para aquella noche tan esperada. Pues preparémonos de verdad si queremos recibir por lo menos un poquito de esas gracias que se derraman en abundancia. Así que, queridos amigos, que tengan una feliz Nochebuena, una hermosa Navidad, de mucha bendición para todas las familias, especialmente para nuestro país y para el mundo entero. Que bueno, pues la divina, la Sagrada Familia, ¿no? Interceda por cada uno de ustedes y les permita pues recibir con la mayor contemplación, admiración, la mejor predisposición de alma esta Navidad, rememorando esa inocencia, esa candura, esa expectativa, santa expectativa, no materialista, sino bastante espiritual en torno al pesebre, en esa gruta de Belén, en estos pesebres, que vivan una santa y feliz Navidad. Salve María, Deo gracias.